Un policía uniformado aprieta el brazo izquierdo de Boris, mientras otro, vestido de civil, con gorra y camiseta blanca, lo sostiene por el frente. Lo inmoviliza como si no se tratara de un ser humano. Boris tiene la boca abierta, ampliamente abierta. Está gritando y es un grito que se siente más allá de la fijeza de la instantánea. Era 11 de mayo de 2019 y la foto inmortaliza una de las tantas escenas de detención que ha sufrido. Boris es opositor político en Cuba y en Cuba eso no está permitido. Bueno, mi nombre es Boris González Arenas. Yo siempre posiciono o pongo por delante de cómo me defino el de opositor político o el de activista político en contra de la dictadura en Cuba. Esa es la primera definición que pongo por un problema de principios. No es que yo sea más una cosa u otra, ¿no? Después, por supuesto, soy un periodista independiente, soy un activista defensor de los derechos humanos y a mí me gusta siempre dejar muy claro que todo el origen de mi actividad profesional está en terminar con un régimen como el que nosotros vivimos, un régimen absolutamente contrario, yo no diría que a la democracia ni a la libertad, sino un régimen absolutamente contrario a la humanidad. O sea, yo soy un convencido de que le hemos dado la espalda a la humanidad y de ahí se derivan todos los problemas que estamos sufriendo. O sea, nosotros estamos sufriendo la minimización, el desentendimiento del aspecto esencial de lo que debe ser nuestra existencia, que es precisamente las necesidades humanas. Estás escuchando Radiografía de Cuba, un podcast de la Fundación Konrad Adenauer y El Toque. Para contar las historias menos visibles de la isla. Cuarto episodio: el precio de la oposición en Cuba. El 11 de mayo de 2019, Boris participaba junto a otros activistas y miembros de la sociedad civil independiente cubana en una marcha de la comunidad LGBTIQ+, a la que ese año le habían prohibido salir a las calles a marchar como parte de las actividades por el Día contra la Homofobia y la Transfobia. Tanto él como otros activistas sufrieron golpes y detenciones de manos de la policía política que no permite toma alguna del espacio público si no coincide con las directrices y órdenes del Partido Comunista. Y en ese momento que yo me voy a girar hacia Iliana, te repito, es lo que recuerdo, a mí me trancan los brazos. Se ve una foto, hay una foto, en esa foto se ve, pero hay otra foto también donde yo estoy un poco de perfil y yo tengo los brazos así trancados atrás. Las mismas personas que estaban alrededor mío en ese momento, todas vestidas de civil, eran parte del aparato represivo. O sea, todo lo que hay ahí, tú le puedes buscar las caras y después buscarlo. Todas esas personas eran parte de un aparato represivo. Y ahí mismo me inmovilizan. ¿Qué puede hacer una persona cuando la inmovilizan? Gritar. ¿Qué va a gritar? ¡Viva abajo la homofobia! ¡Viva la diversidad sexual! No. Ahí lo que hay que gritar es libertad. Quiero decirte que lo que hacen ahí es levantarme en peso. Lo que hacen es levantarme en peso y así levantado en peso me llevan a la guagua que habían parado antes, una guagua de transporte urbano que ellos usan habitualmente para esconder. Y además porque la guagua hace como un muro, de modo que la gente del otro lado no ve. Eso es muy, ¿cómo decirte?, muy normal en sus operativos. Y ahí me tiran en el piso. Cuando me tiran en el piso dije, aquí me van a moler. Pero ahí, para que tú veas, la orden era a Oscar, háganle todo el daño posible. Y a este hombre, por alguna razón, no sé si era porque estaba en una guagua, no me pudieron esconder en los bajos de una casa. ¿Por qué? No te lo puedo decir. Pero ahí mismo entró. Cuando yo estaba, yo digo que voy del cielo al suelo, porque yo nunca toqué el suelo. A mí me bajan acostado al suelo. Lo que me iban a hacer allí ni te puedo decir. Porque si ahí, vaya, no sé. Pero entra un oficial y yo empiezo a sentir, oye, a intervenir un oficial. Y entonces ese oficial es el que impide. Ese oficial es una canalla. Es una canalla más. O sea, estuvo mucho tiempo, ahora ya no lo veo, pero mucho tiempo estuvo en todo esto del acoso a la oposición y al periodismo independiente. Pero parece que había una orden, ¿no? A Boris no lo muelan a golpes o a Boris no lo destrocen a palatadas allá adentro. Porque yo cuando me tiran tengo perfectamente la claridad de la cuenta de decir, bueno, ahora es cuando es, ¿no? O sea, ahora es cuando viene algo. Y no,
Ahí mismo intervienen, pam, pam, y me quitan. Yo me levanto muy exaltado, recuerdo que me levanto súper exaltado, y entonces el mismo tipo me dice, no, Boris, cálmate, no sé qué, vaya, algo así. Y bueno, pues, lógicamente no había pasado nada, yo me callé, me bajan allí y me montan en una patrulla, que es al día siguiente cuando me levanto, y no sé qué, lo primero que veo es la foto mía, y dije, coño, qué clase de foto. Boris González Arenas es historiador y cineasta. En la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, cuya fundación fue idea del escritor colombiano Gabriel García Márquez y que contó con el respaldo absoluto de Fidel Castro, Boris viviría uno de los episodios más contundentes de censura y de desprecio estatal protagonizado por compañeros de trabajo y agentes de la seguridad del Estado. La seguridad del Estado cubana es un departamento coercitivo muy similar en práctica y concepción a la KGB soviética y a la Stasi de Alemania Oriental, y es el encargado de vigilar, acosar y reprimir a los opositores. El episodio de Boris y la Escuela de Cine lo sabremos más adelante. ¿Cómo es ser un opositor político en Cuba? ¿Cómo se entra en la oposición en un país en el que ese derecho está vetado por ley? A los 18, 19 años me di cuenta de que esto era una aberración. O sea, yo no tengo otra manera de llamar este tipo de situación cubana. Pero no me manifesté. Me manifestaba en los espacios privados. Estudié en la escuela de cine y todo el mundo sabía que yo no tenía nada que ver con este régimen, pero no tenía manifestaciones públicas respecto del régimen comunista. Y eso te estoy hablando a los 19, 18 años, y vine a los 33 años, o 32, o 34, no me recuerdo, a ya determinar manifestarme públicamente. Orlando Zapata Tamayo fue un preso de conciencia e integrante del movimiento Alternativa Republicana. En 2003, durante lo que se conoció en Cuba como Primavera Negra y que terminó con el encarcelamiento de 75 periodistas independientes y disidentes, Zapata fue encarcelado y condenado a 36 años de privación de libertad. En 2009 comenzó una huelga de hambre. Fallecería 86 días después, el 23 de febrero de 2010. Tenía 42 años. Zapata fue el segundo preso político muerto tras una huelga de hambre del que se tiene registro luego del deceso en 1972 de Pedro Luis Boitel Abraham. Boitel era un líder estudiantil que no era del agrado de Fidel Castro. Tenía 41 años cuando falleció tras 53 días en huelga de hambre en la prisión del Príncipe. Era el 25 de mayo de 1972. Boitel se opuso a la dictadura batistiana, pero también a los ajusticiamientos masivos tras 1959. 2 años después del triunfo de la revolución, fue acusado de delitos contra el Estado y condenado a 10 años de privación de libertad. En ese momento es cuando ya para mí era imposible. Se me hizo imposible continuar siendo Boris González Arenas, pensando como pensaba y no manifestándome públicamente. Por eso, ahora te lo digo y lo ratifico, por eso yo siempre digo, soy un opositor antes que nada, porque el asesinato sistemático, la matanza sistemática, el abuso sistemático, la prisión política sistemática, lo que debería tener como anticipo a cualquier manifestación mía es que lo primero que yo hago es oponerme a esa forma de controlar a los seres humanos, a esa forma de atacar a los seres humanos que tiene el castrismo. Por eso es una vergüenza si yo no me manifiesto, me avergüenza. En realidad en cierto modo yo vivo en una permanente vergüenza, porque es demasiado lo que pasa y demasiado poco lo que uno puede hacer. O sea, uno digamos, ¿cómo decirte? La vergüenza te impele a manifestarte, pero en realidad nunca te liberas completamente de cierta vergüenza, de no hacer más, de no hacer con más firmeza, de que Luis Manuel Otero Alcántara esté preso y uno no puede ir a verlo a la prisión, de no hacer una manifestación por Luis Manuel Otero Alcántara, por José Daniel Ferrer. Todas esas son vergüenzas con las que vivimos en este país. Luis Manuel Otero Alcántara es actualmente un preso político cubano y líder del movimiento San Isidro, un grupo a favor de las libertades culturales y políticas con sede en La Habana. Es artista independiente, activista y defensor de los derechos humanos en la isla. Fue detenido el 11 de julio de 2021
cuando se dirigía a participar en las mayores manifestaciones populares acontecidas en Cuba después del triunfo de la revolución en 1959. Fue condenado a 5 años de prisión. José Daniel Ferrer es también un preso político cubano de la Primavera Negra y líder de la Unión Patriótica de Cuba. También fue detenido el 11 de julio de 2021. Los caminos por los que se entra la oposición en Cuba son variados. No sufren ni son castigados de igual manera quienes disientan en el país. Hay gradaciones que pasan por un prisma de clase, de raza y de género. No reprimen igual a la mujer que al hombre, al que es licenciado universitario que al que no estudió, al negro que al blanco. Porque la oposición cubana no es oposición en el sentido tradicional del término, sino que es, por todo esto que hemos hablado, por la represión, por el bloqueo a las libertades, sencillamente, digamos, es empecinamiento. Un opositor es en cierto modo un empecinado. Y la misma represión tan grande que existe sobre Cuba, tú notas que las generaciones de activistas son cortas. Claro que hay activistas que tienen una capacidad de aguante de 30 y 40 años, pero tú notas que hay una etapa corta de destaque del activismo, después del cual el activista o se va del país o sencillamente baja un poco la intensidad de su manifestación pública, con excepciones notables y grandiosas. Esto te estoy hablando de una forma lógica y humana de encaminar el activismo. Pero eso tiene una consecuencia, que es que el activismo tiene muchos hechos, muchas organizaciones, muchos activistas. A lo largo de 60 años hemos producido una cantidad tremenda de eventos, hemos tenido una cantidad tremenda de éxitos, de frustraciones, de dolores. Y son tantos que entonces es muy difícil memorizarlos o percibirlos de manera racional. La historia de la oposición cubana tras 1959 es quizás menos conocida en el ámbito internacional. Sería imposible resumirla aquí, pero se trata de una oposición que ha existido siempre y que ha sido constante, aunque obviamente ha cambiado, evolucionado o se ha readecuado según las circunstancias y los contextos. En la década de los 90 del siglo XX emergen varios proyectos opositores y es cuando la disidencia cubana comienza a ser reconocida en la arena internacional. Vladimiro Roca, Oswaldo Payá y el Proyecto Varela, Laura Pollán y las Damas de Blanco son algunos de los nombres y proyectos más significativos de oposición al gobierno de Castro. Este es Oswaldo Payá. No hemos escogido el camino pacífico como una táctica, sino porque es inseparable de la meta de nuestro pueblo. La experiencia nos dice que la violencia genera más violencia y que cuando los cambios políticos se realizan por esa vía, se llega a nuevas formas de opresión e injusticia. Queremos que nunca más la violencia y la fuerza sean vías para superar crisis o gobiernos injustos. Payá era el líder del movimiento Cristiano Liberación. Falleció tras un controvertido accidente automovilístico el 22 de julio de 2012 junto al joven Harold Cepero que viajaba con él. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó en junio de 2023 que el Estado cubano fue el responsable por la muerte de Oswaldo y de Harold. Escuchemos nuevamente a Payá. El audio pertenece a una entrevista que le hiciera el periodista Jorge Ramos en 2003 y en la que habla sobre el proyecto Varela y anticipa, de cierta manera, el accidente en el que perdió la vida. Explícame el proyecto Varela en palabras muy sencillas. ¿Qué es el proyecto Varela? Es una petición de referendo. El proyecto Varela pide que se consulte al pueblo cubano sobre cambios en las leyes para que se pueda ejercer la libertad de expresión y asociación, para que se liberen a los prisioneros políticos pacíficos, que son todos los disidentes que están presos, para que los cubanos puedan tener la oportunidad
de tener sus propias empresas, sindicatos, contratarse libremente, para que los cubanos puedan elegir libremente a sus representantes y para que se realicen elecciones libres. ¿Teme por su vida en Cuba? Sí, pero mire, temo por mi vida porque me puede meter un balazo, me puede partir un rayo, me puede pasar uno de los carros esos de la seguridad que me persigue cuando voy en la calle con mi bicicleta. La vida y la muerte es parte de la existencia. Vivimos y morimos en las manos de Dios. Y yo voy a regresar a Cuba para vivir o morir en las manos de Dios. Regresemos a Boris y a la Escuela Internacional de Cine para entender qué sucede si un individuo se atreve a manifestar públicamente su rechazo a las políticas de Estado. Se abrirá la celda de la represión. Cuando Boris entró a trabajar en la Escuela de Cine, ya estaba participando en la oposición. Era 2010-2011, la época en que una nueva generación que podía identificarse o no plenamente con la disidencia comenzó a tomar las redes sociales, en especial los blogs, como espacios de denuncia y activismo. Boris ya publicaba en el blog llamado Octavo Cerco hasta que crea el suyo, ProVidac. Ahí ya empieza inmediatamente una actividad de acoso de distinto tipo, ¿no? Me llegaba la información, bueno, aquí están hablando de ti en la dirección, vienen personas, fulano, mengano, esperancejo, cosas así que ya te digo, ¿no? Pasaban, pero nunca yo llegaba a tener los detalles. Me llegaron mi blog cuando Rafael Rosal, que se portó de una manera muy decorosa, muy decente, como hombre, decente que es, de Guatemala, se negó a expulsarme de la escuela y además me lo comunicó. Eso es algo que es para ellos letal, ¿no? O sea, ellos quieren siempre tenerte en una situación de temor donde, bueno, pero no le digas nada a nadie, ¿no? Y Rafael me lo dijo. Una actitud muy valiente de Rafael, que no me iba a expulsar. Pero Rafael me dijo, por favor, yo necesito que no consultes el blog, que no entres al blog, que no publiques en el blog. Yo le dije, claro, Rafael, no te preocupes, eso no lo voy a hacer. ¿Y qué hicieron ellos? Bueno, pues fueron en algún momento que yo salí, recuerdo, todo este evento lo recuerdo casi que como la palma de mi mano, ellos entraron, o desde externo, porque las computadoras en red, no sé si eso se puede hacer, y me vincularon la computadora a mi blog, de manera tal de que cuando yo encendía la computadora se conectaba al blog y aparecía para la computadora central de la escuela, aparecía todo el tiempo como si yo estuviera conectado al blog. Ellos trataron de generar una desconfianza en el claustro profesional que estaba sometido a una tremenda tensión, porque lo estaba. Era Rafael el que se mantenía ahí firme en que no me expulsaba, que yo no era un hombre, no, o sea, yo como docente. Recuerdo que él creo que me dijo en algún momento, si ustedes quieren que él se vaya, quieren sacarlo fuera o sea, porque yo no lo puedo hacer porque él está haciendo bien las cosas, ustedes vengan y sáquenlo ustedes, pero no me lo impongan a mí. Eso en Cuba casi que es imposible que se dé un cubano. O sea, Jerónimo Labrada después, por supuesto, no lo hizo. Entonces, Rafael Rosal me protegió muchísimo y ya finalmente el 30 de diciembre del 2014, cuando el régimen comunista anuncia las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, Tania Bruguera hizo una convocatoria muy audaz que era, bueno, si ustedes pueden hablar con los Estados Unidos, pueden hablar con la sociedad cubana. Y entonces vamos a hacer el susurro de Tatlin en la Plaza de la Revolución. El susurro de Tatlin es un poderoso performance de la activista cubana Tania Bruguera en el que se habilita una tribuna y un micrófono para que el público hable sin censura durante 1 minuto. Yo quiero hablar en contra de la militarización que hay en Cuba solapada. Estoy en contra y voy a hacer mi denuncia. Para que estos micrófonos se multipliquen y tenga cada uno mayor audiencia, primero hay que despenalizar el ejercicio de la opinión discrepante. Es un país rodeado de mar y es también una isla cercada por la censura. A quienes pensaron en participar del performance de Bruguera, los tomaron prisioneros, incluido a Boris, quien estuvo 4 días detenido en una prisión que se llama El Vivac. Fue la primera prisión de Boris, la primera noche lejos de su familia. Su hijo menor tenía 6 años y la mayor 9. Era el 30 de diciembre de 2014. La zozobra familiar es una de las cosas más duras que tiene que pasar una persona que es opositora. La tristeza de la familia. Y la tristeza de uno por la tristeza de la familia. Eso es demoledor. Eso es demoledor, absolutamente. Y lo sabe el régimen comunista y lo explota muy eficientemente.
Por eso muchos opositores no tienen a sus familias en Cuba. Y por eso muchos opositores no tienen familia, son personas que no tienen hijos o personas que no tienen. Pero conozco muchos hombres opositores con sus esposas enfermas de los nervios. Los conozco, o sea, las conozco y los conozco. Eso para que tengas una idea de lo que es esto. Que no lo da, la vida cotidiana no da, el horror no da, la vida cotidiana no da la dimensión de lo que el castrismo ha hecho en este país. Boris salió de prisión y 3 días después, el lunes 5 de enero... Y ese día, sin decirme nada a mí, se reunieron durante todo el día 11 o 13 profesores, la lista está por ahí en alguna noticia de ese día, para tratar el tema de botarme a mí de la escuela. Y a mí me llamaron a las 5 de la tarde. A las 5:15 salía la guagua. O sea, era como para darme 15 minutos solo para notificarme que me fuera para el carajo. Y entonces me llamaron, ahí estaban los 11 o los 13, y mira, hemos decidido que tú te vas. Yo pregunté, tuve la lucidez afortunadamente de preguntar, ¿esto es unánime? Sí, esto es unánime. O sea, todos ellos estaban de acuerdo en mi expulsión, así de simple. Y entonces ya después podía poner la lista, ¿no? Como que todos estaban de acuerdo, porque si no era unánime, quedaba siempre en entredicho que hubiera alguien en contra. Y todos eran grandes compañeros de trabajo mío. Bueno, además estaba mi jefe, estaban los jefes de cátedra, estaba el director de la escuela, estaba María Julia Grillo, que era una persona muy estimada por mí, los abogados, en fin, había una serie de personas allí que todos consintieron eso. Personas, incluso algunos bastante, por las que yo sentía y no te puedo decir que no siento afecto, pero bueno, es una cosa muy lamentable. Pero bueno, así pulsan de la escuela de cine. ¿De qué vive un opositor en Cuba? ¿Cómo se ha podido sustentar Boris en Cuba? Bueno, en este momento yo soy un afortunado de tener familia en el extranjero que me apoya, porque la gente de la oposición pasa mucha hambre y pasa mucho trabajo. En los momentos en que de pronto hay una exaltación nacional, siempre aparecen personas que ayudan, pero después eso se disuelve, desgraciadamente. En realidad, contrario a lo que el régimen comunista trata de transmitir, ser opositores pasa mucho trabajo. Porque en Cuba, por ejemplo, no nos damos cuenta todo lo que dependemos del mercado negro hasta que de pronto ya no puedes comprar en el mercado negro o tienes que pasar 1000 trabajos para comprar en el mercado negro, porque si te cogen, por supuesto, puedes ir preso. Porque para el opositor va a ser mucho más grave. En mi caso, cuando yo salgo de la escuela de cine, que además en la escuela de cine yo era una excepción dentro del mercado laboral cubano, porque allí ganábamos, no sé, $350, $300 mensuales. Nunca he vuelto a ganar eso. Nunca en mi vida he vuelto a ganar eso en un mes, ¿no? Nunca. Entonces, entre el 2000, salgo en el 15, entre el 2015 y el 19 aproximadamente, salí al extranjero. O sea, salíamos mucho a talleres, a cosas, a manifestar, a lugares, a hacer speech. En mi caso particular, ¿no? Era invitado con bastante frecuencia. Y entonces, nada, la dieta que te daban, por supuesto, le comprabas algo a los niños y todo lo demás lo guardaba. Porque te estoy hablando de $200, $250. O sea, te estoy hablando de una dieta mínima. Y que yo tenía, falleció desgraciadamente mi papá en el 2019, tenía a mi papá en el extranjero, un hermano en el extranjero, y siempre tuve un apoyo ahí, pero en esos años me fue más fácil vivir de escribir y de este tipo de actividades internacionales. Tuve una magnífica beca en el 2017, una magnífica invitación a una institución alemana que se llama Akademischloss, que es en Stuttgart, en Alemania, 3 meses, y allí como parte de esa beca me daban un estipendio mensual para mi trabajo, que también por supuesto guardarlo absolutamente, economizar hasta el último centavo, y con eso vives 2 años, ¿no? O sea, porque en Cuba nos reducimos a, básicamente comida, y si tienes algún enfermo, bueno, medicina. Afortunadamente eso no es algo que sea una obligación para mí. Pero después vino la COVID y ha venido una situación también de agravamiento del precio de los alimentos en Cuba. Bueno, en el mundo, pero en Cuba se han manifestado todavía de manera más lamentable. Y realmente, si no fuera por mis familias en el extranjero, no sé, no podría estar trabajando apenas como en el aspecto intelectual. Sufrir detenciones y prisión arbitraria es parte de los peligros potenciales que corren los opositores cubanos. Pueden ser detenidos en mitad de la calle sin motivo legal alguno y pueden ser privados de su libertad y desaparecidos sin que luego el Estado responsable tenga que responder por ello.
La población carcelaria de Cuba es de las mayores del mundo y hasta mayo de 2024 hay más de 1000 presos políticos en las prisiones de la isla. Cuando tú estás en prisión, siendo la persona que eres, un activista o algo por el estilo, yo por lo menos lo que siento es tristeza. Tristeza de mi país, tristeza de que sea esta la suerte que nos haya tocado. Sin ninguna duda. Boris ha estado en calabozos del régimen cubano unas 18 veces. No recuerda el número con exactitud. Es difícil tener claridad y recuerdos precisos del sufrimiento. Pero el sufrimiento no es individual, sino familiar. Así lo es en el caso de Boris, y el gobierno cubano sabe explotar con la represión a los familiares y amigos de los opositores. La situación emocional de una persona es algo acumulativo. Igualmente, la represión, el hostigamiento y el acoso funcionan con el tiempo. Tienen un aspecto de la temporalidad, ¿no? Y un opositor que lleva 20 años en Cuba, un opositor que lleva 10, tiene una acumulación de sufrimiento, de angustia, que hace que muchas veces tú lo ves, ¿no? O sea, opositores que son muy activos o que hemos sido muy activos, de pronto tú ves que siguen en la oposición, pero disminuyen un poco la actividad. Y entre otras cosas, eso es porque se tienen que dar un poco de paz, o nos tenemos que dar un poco de paz. Y tenemos que llevar un poco de paz a nuestras familias. Pero eso no es una decisión racional. Es un fenómeno absolutamente orgánico y natural, en el cual ya tú ves el deterioro o la lastimadura que has sufrido tú y que han sufrido los tuyos. Entonces, claro, me han acosado a mi esposa, me han acosado a mi madre, me han acosado sobre todo a la mamá de mi esposa, a mi suegra, mucho. La han citado, la llaman de vez en cuando, la citan a MEJAF con frecuencia, mucho. No es lo mismo un niño pequeño, que tú no tienes que explicarle nada. Cuando empecé, no importa que yo estuviera un día preso, porque cuando yo empecé mis hijos se daban cuenta que yo, sí, se reparaban, pero no se le ocurría ni rir ni preguntar. Hoy por hoy ya no se puede esconder la preocupación al interior de la casa de si tienes una patrulla en los bajos, de si hay un hombre que viene y te molesta, de si hay un policía tocándote la puerta. Ya eso no se puede esconder, ya eso no le pasa desapercibido a un niño, a un hijo. Cuando es niño sí, pero ya con 17 años eso no le pasa desapercibido. Y siempre vas a tener la incertidumbre de cómo tus hijos han vivido eso. Eso es una preocupación para un padre. Cómo los hijos han vivido eso, cómo lo han vivido los demás miembros de la familia, y te digo, una preocupación. ¿Cómo se lidia con la represión en Cuba? El tema de cómo se maneja la represión, porque a la represión lo primero que se le tiene es miedo, ¿no? Una persona normal que en la vida ha vivido normal, por supuesto, lo primero que siente cuando se va a meter en algo donde lo pueden meter preso, golpear, o en los casos más trágicos, ¿no? Matar o algo por el estilo, que son los casos más trágicos. Osvaldo Payá, Laura Pollán, Orlando Zapata Tamayo, Diubis Laurencio. A la represión lo primero que se le tiene es miedo. Todo tienes o sea, te ha llegado, aunque no conozcas bien los detalles, pero durante la vida te llega un menú bastante amplio de las arbitrariedades que se cometen contra los activistas y contra los defensores de derechos humanos. ¿Ha vivido Boris momentos de desgaste? Cuando uno entra en la oposición tiene la expectativa de deponer el régimen comunista. Además, uno se relaciona con una generación de opositores. Cuando pasan 15 años, esa generación de opositores está casi completamente fuera del país. Y el régimen comunista, en este caso, por ejemplo, en la experiencia mía como opositor, no solo no se ha depuesto, sino que ha entrado en una fase, algunos afirman que será última, pero que ha entrado en una fase de extremada letalidad y sufrimiento para el conjunto de la nación. Y eso es un desgaste, porque uno quisiera haber terminado ya, uno quisiera haber triunfado, eso desgasta porque uno quisiera haber triunfado sobre un régimen tan horrible. O sea, uno no quiere que esto lo hereden los hijos. ¿Se ha arrepentido Boris de ser opositor político? No, absolutamente no. O sea, yo tengo la suerte de que no me he arrepentido un solo día de los últimos 15 años, y por lo menos no lo tengo en proyecto, ¿sabes? El arrepentimiento no lo tengo. Yo he hecho lo más extraordinario que mi ser podía concebir. Me ha sido un factor tremendo de concentración, de desarrollo personal, de crecimiento. Por lo tanto, no tengo ni un solo día de arrepentimiento por esa vía.
¿Ha pensado Boris alguna vez emigrar? Emigrar nunca formó parte del proyecto familiar y es uno de los aspectos más duros de los activistas. Emigrar es un aspecto duro para la sociedad cubana en general, es uno de los dolores más grandes que tiene. Pero un activista precisamente es por yo no te voy a decir amor a la patria, pero sí te voy a decir es por una identificación muy fuerte que tiene con su tierra, con su espacio, porque decide ser activista, porque decide ser opositor, por lo que decide ser opositor. Y emigrar es como algo que no le pasa por la cabeza, porque si le pasara por la cabeza no se metería en este problema. Y entonces ya tengo muchísimos amigos que sé que nunca hubieran querido emigrar y que están viviendo en el extranjero. Y en los últimos años mi familia se ha marchado casi completa y como me decía un amigo, Boris, ¿y por qué tú no pensás en irte? Y dicen, mira, en algún momento lo voy a tener que hacer. En algún momento lo voy a tener que hacer. Ojo, no es ni la solución de vida, ni es que hay que hacerlo por una obligación. En algún momento dices, bueno, ya, hay que marcharse de Cuba, tengo que vivir en algún momento, porque la vida, te repito, de un opositor se restringe mucho, el espacio físico se reduce al mínimo y bueno, quizás en algún momento tenga que emigrar de Cuba. ¿Cuál es la Cuba con la que Boris sueña? La Cuba que yo quiero es una Cuba de instituciones, en la cual las personas sean conscientes del valor de las instituciones, porque no se hace nada con tener instituciones si las personas no son conscientes del valor de las instituciones, si volvemos a caer en un país en el cual los liderazgos personales atrapan o atraen más que el respeto de la ley y de su desempeño. Es una Cuba, por supuesto, la Cuba de la democracia, en la cual creo tremendamente. Es un país donde se respete la autonomía, o sea, la separación de poderes, donde hay un ejecutivo perfectamente bien definido y definible, donde haya un legislativo y donde haya un poder judicial. Pero hoy por hoy también se habla, por ejemplo, en América Latina de poder judicial, de poder electoral, perdón, la separación de un órgano electoral que sea el que organice el tema de las elecciones. En un país donde todos nos pudiéramos desempeñar humanamente y tener un futuro, pero que para mí además tiene una parte técnica. Para mí la parte de la Cuba con la que sueño tiene una parte técnica, que es que tiene instituciones bien delimitadas en sus funciones y donde no hay entremezclamiento de las instituciones, ¿no? Es un aspecto básico de la democracia, la independencia de poderes. La democracia clásica dividida a tres, el judicial, el ejecutivo y el legislativo, pero en los últimos años o en el último siglo se le impusieron el poder electoral, el llamado poder electoral por algunos, los órganos que atienden la parte fiscal de los países y los órganos de defensa de los derechos. Todo eso la Constitución del 40 lo constituyó de manera muy eficiente porque dictó un tribunal de garantías constitucionales, un tribunal de cuentas y un tribunal electoral. Yo creo que lo que habría que básicamente es restablecer esas tres instituciones, darles sentidos y hacerlas parte del ejercicio del político del Estado. Tiene que formar parte. Y por otra parte, por supuesto, es imprescindible que tengamos la libertad de expresión, la libertad de prensa y de reunión. Esas son libertades que se imponen a partir de que son necesidades básicas del individuo, del ser humano. O sea, cuando tú le niegas a un ser humano, cuando tú niegas a una comunidad una libertad, digamos, de reunión, tú no estás negando un hallazgo de una etapa de la humanidad. Tú estás negando un aspecto básico de la propia humanidad, que es la capacidad de reunirse e intercambiar información, expresarse libremente. La democracia, digamos, lo estructura, lo tipifica para la actualidad, pero eso siempre ha existido. O sea, siempre el ser humano ha sido un ser humano que ha necesitado reunirse, expresarse, hacer valer su criterio, y las distintas épocas le daban una forma. Nuestra forma es libertad de expresión, libertad de prensa y libertad de reunión. Y cuando tú niegas eso, estás de nuevo, a lo que hablábamos al principio de la entrevista, estás negando la humanidad, el derecho del ser humano a ser ser humano. El testimonio de Boris es uno de los tantos que conforman la historia de la oposición cubana, resiliente, valerosa. Es una historia de sufrimiento, de castigos, de calabozos, de detenciones y de cárceles, de muertes, de renuncias, pero es también, y sobre todo, una historia de libertad. Aquí termina el cuarto episodio de Radiografías de Cuba.
un podcast para dar voz al país.